¿Cómo están? Espero que muy bien. Ya me imagino que ya estamos conectados, ¿no es cierto?, a través de Masterclass. Nosotros estamos hoy con la actividad de retroalimentación. Estábamos viendo, ¿no es cierto?, todo relacionado con la organización de la República de Chile. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, podemos visualizar aquí una línea de tiempo donde aparece, ¿no es cierto?, esta línea del tiempo del siglo XIX, que es el periodo, ¿no es cierto?, comprendido en el cual se comienzan a formar lo que es la personalidad o el carácter, ¿no es cierto?, de la República de Chile. Sabemos, ¿no es cierto?, que en el año 1810 podemos afianzar, ¿no es cierto?, la independencia de Chile, hacernos autónomos, separarnos de España, y durante el periodo, ¿no es cierto?, del año 1823 al 1830 se produce, ¿no es cierto?, lo que se llama ensayos constitucionales y de leyes, ¿ya? Y en ese periodo hay, valga la redundancia, ensayos, son aplicaciones, ¿no es cierto?, modificaciones de una constitución que es como, como te explicara, es como la agenda del colegio. La agenda del colegio tiene, ¿no es cierto?, normativas que nosotros como alumnos o los papás tienen como apoderados o los profesores o los integrantes de la comunidad educativa tienen algunas obligaciones que cumplir, ¿ya? Y esas son como leyes. Algo parecido, ¿no es cierto?, en otro contexto es la Constitución, ¿ya? Entonces tenemos que en 1823 estaba la Constitución que fue redactada bajo el gobierno de Ramón Freire por Juan Egaña, donde él puso énfasis en las conductas y comportamientos privados de los individuos, por lo que fue una compleja aplicación, ¿ya? Después, el año 1826, perdón, están las leyes federales, ¿ya? Ahí hubo un cambio también, una modificación en la Constitución. Y estas fueron promovidas por José Miguel Infante, también bajo el gobierno de Ramón Freire, y establecieron 8 provincias que dieron gran poder y autonomía, lo que generó el rechazo entre el sector de conservador. En ese tiempo, imagínate, pues, o sea, estamos hablando de provincias, estábamos separando recién lo que es nuestro país, ¿ya? Después hubo otra modificación más en la Constitución Liberal del año 1828, que fue redactada por José Joaquín de Mora, bajo el gobierno de Francisco Antonio Pinto, que determinó, ¿no es cierto?, un Estado unitario pero descentralizado, y amplió el derecho a sufragio, pero fue criticado tanto por conservadores como los liberales, ya que no se adaptaron completamente a los intereses. Hubo mucho desorden en ese periodo de la época. ¿Ya? Aquí, ¿no es cierto?, podemos ver esta otra línea del tiempo donde aparecen los ensayos constitucionales, ¿no es cierto? 1823, 1826, ¿ya? Incluso dentro del mismo 1826 aparecemos como un presidente a Manuel Blanco Encalada, ¿no es cierto? Hay modificaciones ahí dentro de la Constitución Federal, lo que te acaba de explicar. Este periodo, ¿no es cierto?, de ensayos constitucionales tiene que ver mucho, ¿no es cierto?, o se inicia, ¿no es cierto?, luego de la renuncia o abdicación de Bernardo O'Higgins, ¿ya? Eh, Nacieron de ese periodo, ¿no es cierto?, político, de esa época de la colonia, grupos liberales y grupos conservadores. Dentro de los grupos liberales teníamos los pipiolos y los federalistas, y dentro del grupo conservador estaban los pelucones, los estanqueros y los ojiguinistas. Los pelucones te llamará un poco la atención, no es que así porque el tío lo veas un poco chascón, o alguno de tus compañeros era parte, ¿no es cierto?, de ese grupo conservador. No es que hayan tenido el pelo largo, puede ser que sí, pero tenía que ver con otras características. Y aquí las vamos a ver. Los pelucones, ¿no es cierto?, que eran parte de los conservadores, representaban a la aristocracia terrateniente, eran partidarios de un Estado fuerte y centralizado, o sea, confiaban en las instituciones tradicionales, como el Estado y especialmente la Iglesia, la cual eran acérrimos partidarios,
¿ya? O sea, eran bien estructurados en sus aspectos, bien drásticos en su forma de pensar. Los higginistas, ¿no es cierto? Una facción personalizada que buscaba el regreso de O'Higgins a la política chilena. Ellos eran seguidores de Bernardo O'Higgins o del pensamiento de Bernardo O'Higgins. Y después estaban los estanqueros, que eran comerciantes vinculados por el estanco y partidarios de un gobierno fuerte, por el Estado, perdón, y partidarios de un gobierno fuerte que terminara con la inestabilidad política y económica. O sea, ellos también eran como bien estructurados en su forma de pensar, eran como medios drásticos para ellos. Y después estaban los liberales, ya los pipiolos, que provenían especialmente de la élite ilustrada, gente, ¿no es cierto?, que venía con un pensamiento europeo, ¿ya? Partidarios de ideas como la libertad de pensamiento y conciencia, ¿ya? Y para ello, contrario a la participación de la Iglesia en los asuntos de Estado. O sea, ellos no permitían que la Iglesia se metiera en cosas políticas, ¿ya? Había libertad de comercio, elección por voto popular en los cargos públicos, eliminación de los mayorazgos, que las personas que tenían mayor control, ya postulan la idea del progreso a través de la razón y la ciencia. Eran partidarios de la modernidad y desde el metro de la tradición. Y los federalistas, que planteaban, ¿no es cierto?, la autonomía regional, que cada región tuviese, ¿no es cierto?, poder ante sus recursos, ¿no es cierto?, para poder ¿cuánto se llama?, trabajarlos y favorecerse de ellos. Así como el modelo que tiene Estados Unidos, ¿no es cierto?, que trabaja a través de estados. ¿Ya? Hoy en día eso no es viable y es a lo que a lo mejor podemos haber escuchado en las noticias de que se quiere, ¿no es cierto?, modificar una constitución nueva, pensando también en que cada una de las regiones tenga una autoridad propia. ¿Ya? Eh, la época de entre 1823 y 1830 se caracteriza por ser una época de experimentación en la búsqueda de una organización política para Chile, ¿ya? Principalmente basado en esta temática, ¿no es cierto?, de tener una personalidad como país, ya tener características que nos hagan ver dentro de nuestra zona donde nosotros somos, por ejemplo, América. Los aspectos negativos del caudilismo, aunque muy disminuido en Chile, no así en el resto de Latinoamérica, ¿ya? La crisis económica, hubo destrucción de las cementeras, utilización de campesinos como soldados, ya hubieron varias situaciones, ¿no es cierto?, bien complejas en el periodo de las reformas, ya que provocaron, ¿no es cierto?, un conflicto a la larga, que lo fueron viendo ustedes, ¿no es cierto?, dentro de sus guías trabajadas anteriormente. Un bandinaje rural, ahí entre paréntesis aparecen, ¿no es cierto?, los Pincheira, que era un grupo o familia, grupo de gente que vivía en la zona de Pinto, no sé si ustedes conocen, ahí cerca de Chillán. Hay una cueva ahí que se llama la Cueva de los Pincheira y normalmente ellos eran personajes, ¿no es cierto?, cuatreros que robaban, ¿no es cierto?, y fueron provocando, ¿no es cierto?, hartos conflictos en el periodo colonial. Los gobiernos fueron de muy corta duración y eran muy inestables, ya iban pasando casi los gobiernos, ya. Diferencias con la iglesia, había mucha diferencia con la iglesia, ¿no es cierto?, quería recolectar algunos bienes y eso no era bien aceptado por parte de algunos gobernantes. Y dentro de los aspectos positivos que podemos rescatar, ¿no es cierto?, está el respeto a las sociedades cívicas y a la ley, a la búsqueda de acuerdos constitucionales, la confianza en las instituciones y el debate político. Se fortalecen las ideas republicanas a través de las elecciones periódicas. Durante el gobierno de Ramón Freire se pone término a la esclavitud. Mira qué importante es. Hubo esclavitud también, ¿no es cierto?, en nuestro país. Se consolida la conquista de Chiloé tras la batalla del Pudeto y Bellavista en 1826. O sea, antes de ello, Chiloé, ¿no es cierto?, no era 100% chileno. Había mucho contingente español, ¿no es cierto?, que hacía de que eso pudiese ser complicado. Y ahí aparecen, ¿no es cierto?, las constituciones de la época. En 1822 una constitución moralista, en 1826 federal y liberal en el 1828, que fue las que le mencioné al comienzo de la diapositiva, ya que provocaron a la larga, ¿no es cierto?, esta guerra civil en 1829.
y que en el gobierno, ¿no es cierto?, de Francisco Antonio Pinto trató, ¿no es cierto?, ¿cuánto se llama?, de que esta guerra terminara ofreciendo, ¿no es cierto?, su cargo de presidente, ¿ya? Dice que, bueno, José Joaquín Prieto venció a Freire en Lircay, comenzando el periodo de hegemonía, ¿no es cierto?, conservadora. Y de ahí viene, ¿no es cierto?, este sistema o esta política basada principalmente en el pensamiento portaliano. El portaliano, tú pensarás en qué, a qué corresponde. Corresponde directamente al nombre del personaje de la época, ¿no es cierto?, Diego Portales. Entonces, portaliano viene del nombre de Portales, de su apellido. La época entre 1831 y el 1861 se caracteriza por los principios postulados por Diego Portales, el que se basaba en el ejercicio de un poder centralizado y ejecutivo fuerte y autoritario, un poder impersonal, donde las autoridades deban ejercer en base a la razón de Estado y no en beneficio propio. O sea, acá era en función de que tengan conciencia de que todo lo que se hacía era en función del Estado, del pueblo chileno, y no en beneficio propio. ¿Ya? Se consolida la Constitución en 1833. Ahí vemos una foto, ¿no es cierto?, de don Diego Portales, el cual fue, ¿no es cierto?, un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a las ciudades por el camino del orden y de las virtudes. Cuando se hayan moralizado, venga el gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, donde tenga parte todos los ciudadanos. Esto es lo que pienso y todo hombre de mediano criterio pensará igual. O sea, también de cierta manera en su pensamiento conservador, ¿no es cierto?, radical, hace presente, ¿no es cierto?, su autoridad, que es lo que él piensa, lo que se tiene que llevar en adelante. Y ahí, ¿no es cierto?, podemos ir visualizando, ¿no es cierto?, algunos cambios a lo largo de ese periodo, ya entre 1831 y 1841, ¿ya? Bueno, chiquillos, volvamos a la clase con el profesor, donde vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, revisando algunas de tus actividades que tenías que haber desarrollado, ¿ya? La idea es que hayas podido contestar las preguntas que estaban subidas a la plataforma y que también pude enviar dentro del el mensaje de invitación para esta clase. Un abrazo y nos estamos viendo. Te dejo ahora con el tío Orlando nuevamente.